Hoy vamos a ver el metabolismo. El metabolismo es una actividad celular muy coordinada en la que se intercambia materia y energía entre la célula y su entorno. Para ello existe una maquinaria celular muy bien regulada que responde a las necesidades del momento y son las enzimas. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de la teórica anterior, donde vimos a las biomoléculas o macromoléculas de la vida. Teníamos a los ácidos nucleicos, cuya unidad básica eran los nucleótidos, y estos nucleótidos estaban unidos entre sí por uniones fosfodiéster. Adoptaban estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y su función era la información genética. Hablamos del ADN y el ARN. Las proteínas, que estaban formadas por aminoácidos, y estos aminoácidos estaban unidos entre sí por uniones peptídicas, también adoptan estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y su función es muy variada. Tienen función enzimática, función hormonal, función estructural, función de transporte, función de reserva, función inmunológica, etc. Las podíamos clasificar en dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos, polipéptidos, dependiendo de qué, del número de aminoácidos que la componen. En el caso de los hidratos de carbono, estaban formados por monosacáridos, cuya unión es la unión glucosídica. Teníamos también distintas estructuras. Podemos hablar de la estructura de las pentosas y las hexosas. Las podemos encontrar en forma lineal o cíclica. Tienen función estructural y de energía. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, también dependiente del número de monómeros que formen a estos hidratos de carbono. Los lípidos, que eran largas cadenas de carbono llamados ácidos grasos. El tipo de unión de estos lípidos va a depender del lípido en particular. Podían ser lípidos simples o complejos, saturados o insaturados, y también algunos lípidos podían ser con estructura cíclica. Tienen función estructural, de energía, protección, de reconocimiento celular, función hormonal, participan en la digestión de grasas, como lípidos bioactivos también, y se clasifican en saponificables o insaponificables. En el caso de las vitaminas, tenemos distintas fuentes. La unión va a depender de este tipo de vitamina que yo tenga, lo mismo que la estructura que adoptan. Tienen una variedad de funciones biológicas y también participan en el metabolismo. Las podemos clasificar en liposolubles e hidrosolubles. Liposolubles tenemos la vitamina K, la vitamina E, la D y la A, y vitaminas hidrosolubles, la B y la C. En cuanto a las hormonas, también hay de distintas fuentes. Las uniones que tengan va a depender del tipo de hormona del cual esté hablando, lo mismo que la estructura que adopten, y su función también es muy variada. Participan en muchas funciones biológicas y en el metabolismo van a ver que tienen una función muy importante. Pueden ser de tipo esteroides, polipeptídicas, derivadas de aminoácidos, glicoproteínas, etc. Hablando del metabolismo, dijimos que es un conjunto de procesos que permiten a los seres vivos cambiar químicamente la naturaleza de las biomoléculas. El metabolismo se divide en dos fases principales: el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, en el cual las moléculas nutritivas complejas y relativamente grandes, como son los carbohidratos, grasas y proteínas, se degradan para producir moléculas más simples como el dióxido de carbono, el agua o la urea. Esta fase se acompaña siempre de la liberación de energía en forma de ATP o adenosintrifosfato. En el caso del anabolismo o fase constructiva,
tiene lugar la síntesis de biomoléculas o macromoléculas, tales como los ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y proteínas, a partir de precursores más sencillos. ¿Sí? Entonces, de precursores sencillos vamos a moléculas más complejas. Este paso, esta fase, se acompaña de un gasto energético y este gasto de energía es proporcionada por el ATP. Este conjunto de procesos interrelacionados son la base de la vida y permiten que las células realicen sus actividades, tales como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos y demás. Entonces dijimos, catabolismo, degradación de macromoléculas. Estas moléculas pueden provenir de la dieta o de los depósitos que tenemos en el organismo. Y en este catabolismo se libera energía. En el anabolismo ocurre lo contrario, es la síntesis, la producción de macromoléculas. Y el anabolismo utiliza energía, ¿sí? Entonces dijimos que el catabolismo involucra la degradación de biomoléculas para la obtención de energía en forma de ATP. Dichas biomoléculas pueden ser endógenas o exógenas. Si nos dedicamos al catabolismo de biomoléculas exógenas, tenemos que todos los alimentos que ingerimos sufren un proceso de digestión enzimática que permite la ruptura de las macromoléculas para facilitar su absorción y su posterior transporte en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Yo acá tengo el ejemplo que tengo, si una persona ingiere huevos, que son lípidos, sus unidades constituyentes, carne, proteínas, una porción de torta, hidratos de carbono. ¿Sí? Estos alimentos que uno ingiere sufren un proceso de digestión enzimática para poder ser absorbidos y luego transportados por el torrente sanguíneo. Las diversas enzimas digestivas permiten degradar estas macromoléculas en pequeñas moléculas más sencillas, y esto va a ser lo que facilite su absorción. Una vez en la circulación, estos metabolitos son utilizados para la obtención de energía, ¿sí? Que sería el catabolismo, o como para la síntesis de reserva, en este caso el anabolismo. Las enzimas que participan son en la boca, tenemos amilasa salival, en el estómago, lipasa gástrica y pepsina, en el intestino delgado tenemos lactasa, sacarasa, maltasa, lipasa, pepsina, etc. Si se acuerdan también algo de enzimas mencionamos en la unidad anterior. El intestino delgado va a ser el transporte de los nutrientes a través de las membranas celulares y de ahí van a pasar al torrente sanguíneo. El intestino grueso se va a reabsorber agua y se va a formar el bolo fecal, ¿sí? Para luego eliminar los desechos en forma de materia fecal. ¿Qué ocurre si pensamos en el catabolismo, pero de las biomoléculas endógenas, ¿sí? De nuestras reservas? Durante momentos de escasez de nutrientes, el organismo cuenta con reservas que permiten disponer de energía cuando uno lo requiere. Dichas reservas pueden encontrarse en distintos tejidos. Si hablamos del tejido adiposo, la fuente de reservas son los lípidos. ¿Y estos lípidos dónde se acumulan? Se acumulan en los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, los cuales aumentan de tamaño hasta que los lípidos son utilizados como combustible. Y el proceso por el cual estos lípidos se degradan se lo conoce como lipólisis. ¿Sí? La lipólisis es el proceso por el cual se catalizan, es decir, se degradan las grasas de reserva. ¿Dónde tenemos grasas de reserva? Se ven en la figura, podemos tener la grasa subcutánea y la grasa, acá también tenemos la grasa intraabdominal. Estos son algunos lugares donde tenemos reservas de lípidos. El tejido es el músculo, tenemos una reserva principal de proteínas,
Estas proteínas van a ser la última reserva a la cual el organismo acude en situaciones de necesidad energética, y su degradación se la conoce como proteólisis. La proteólisis es el proceso por el cual se catalizan, es decir, se degradan las proteínas de las distintas fuentes de reserva. Tenemos un porcentaje de reserva de proteínas, está en el músculo, aproximadamente un 43%. Un 15% de reserva tenemos en piel y sangre, un 10% en hígado y riñón y el 30% en el resto del organismo. En cuanto al hígado y el músculo, son las principales fuentes de glucosa, en forma de glucógeno. ¿Sí? La glucosa, que habíamos mencionado que es un monosacárido, un hidrato de carbono, se almacena en hígado y músculo en forma de glucógeno, que es un polisacárido, ¿sí? Es la unión de muchas unidades de glucosa. La glucólisis es el proceso por el cual se cataliza, es decir, se degrada el glucógeno de las fuentes de reserva para liberar glucosa. Este proceso es la primera fuente de reserva al cual el organismo acude en momentos de ayuno, dado que permite una liberación de la glucosa de manera rápida y eficiente. Ahora, por el contrario, los procesos de síntesis o anabolismo son procesos biológicos que generan macromoléculas a partir de moléculas más simples, menos complejas. Tenemos la lipogénesis o síntesis de lípidos, que es el proceso de síntesis mediante el cual se almacenan lípidos en el tejido adiposo a partir de ácidos grasos y glicerol. La síntesis de proteínas o traducción, que es el proceso mediante el cual se sintetizan proteínas a partir de aminoácidos. Si recuerdan, dicho proceso requiere de una maquinaria citoplasmática donde participan, por ejemplo, los ribosomas, el ARN mensajero, el ARN de transferencia. Y la síntesis de glucógeno o glucogenogénesis, que es el proceso de síntesis mediante el cual se almacena la glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. Lo interesante del metabolismo es que se pueden interrelacionar estos procesos de síntesis y de degradación de distintas macromoléculas. Habíamos dicho que la glucosa, ¿sí?, se almacena en forma de glucógeno, ¿dónde? En el hígado y en el músculo. Pero ¿qué ocurre cuando las reservas, tanto en el hígado como en el músculo, ya están saturadas, ya hay demasiado glucosa? ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Cuando esto ocurre, la glucosa es capaz de transformarse en ácidos grasos y acumularse en el tejido adiposo. La interrelación de dichos procesos se debe a que existen moléculas conocidas que actúan como intermediarios químicos comunes, ¿sí? Se los llaman metabolitos, que comunican las distintas rutas metabólicas entre sí. Aquí tenemos distintas rutas metabólicas, como es la proteólisis, la glucogenólisis y la lipólisis. El catabolismo y el anabolismo pueden producirse simultáneamente, ¿sí? Sin embargo, son regulados de manera independiente. Lo que resulta importante considerar es que en cada paso de la ruta metabólica requiere o bien un gasto energético o se produce energía. Es por eso que resulta importante conocer no solo los intermediarios de cada proceso, sino también si la energía se conserva o se utiliza durante estas rutas metabólicas. ¿Sí? Acá menciona la glucólisis, que es el proceso por el cual se metaboliza la glucosa generando ácido pirúvico. El ácido pirúvico ya vamos a ver que es un intermediario, ¿sí?, de la glucólisis, que es un intermediario que no es un hidrato de carbono.
En estas rutas metabólicas podemos ver cómo un compuesto químico actúa como sustrato, es transformado en otro, es decir, un producto, y cómo éste actúa de sustrato para la siguiente reacción. Esto es posible debido a que intervienen distintas enzimas. Estas enzimas, por lo general, son para cada sustrato reacción y son cruciales en el metabolismo porque agilizan estas reacciones químicas. En el caso de la glucólisis, podemos ver cómo a partir de glucosa y por una serie de reacciones donde intervienen distintas enzimas y se va liberando energía en forma de ATP, obtenemos al piruvato. Y luego, de manera inversa, por la gluconeogénesis, se forma glucosa a partir de un intermediario que no es carbohidrato. ¿Sí? Es decir, que a partir de piruvato podemos obtener de manera inversa a la glucosa. Ambas rutas poseen tanto activadores como inhibidores. Dijimos que dichos procesos se producen ya sea utilizando o bien generando moléculas de ATP. ¿Pero qué era el ATP? Como vimos en la teórica de macromoléculas, cuando hablamos de ácidos nucleicos, mencionamos a los nucleótidos. Y estos nucleótidos eran estructuras muy complejas formadas por un azúcar, es decir, una ribosa de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. En el caso del ATP, esta molécula está formada por la ribosa, la base nitrogenada, que es una adenina, y 3 grupos fosfato. El ATP es una molécula fundamental, dado que es capaz de almacenar energía en su estructura química. Cuando dicha energía requiere ser utilizada, se produce la hidrólisis de la molécula, obteniendo ADP más fosfato. ¿Sí? Lo que ocurre es que se hidrolizan las moléculas de fósforo y en esta desfosforilización se libera energía y pasamos de una molécula de ATP a ADP, es decir, de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. Asimismo, la reacción inversa es la que permite formar ATP a partir de ADP y fosfato. Es una reacción reversible. Podemos pasar de ATP a ADP y de ADP a ATP. Si analizamos la figura, podemos ver la ruta catabólica, dividida en distintas etapas. La primera etapa es la fase de la degradación de los distintos tipos de biomoléculas, es decir, proteínas, polisacáridos, lípidos, liberando sus unidades básicas constituyentes. ¿Sí? Las unidades básicas que constituían las proteínas eran los aminoácidos, los polisacáridos estaban formados por monosacáridos y los lípidos por ácidos grasos y glicerol. O sea que en la primera etapa del catabolismo ocurre la degradación de estas macromoléculas. En la fase 2, estos productos se convierten en moléculas más sencillas que convergen en un intermediario común, que es el acetil-CoA. Y en la fase 3, este intermediario entra al ciclo de Krebs para ser degradado a dióxido de carbono y agua, los productos finales del proceso catabólico. Es muy importante observar que el resultado del proceso catabólico siempre resulta en la obtención de energía en forma de ATP. Tenemos en la etapa 2 obtención de energía sin gasto de oxígeno. Y en la etapa 3 obtención de energía utilizando el oxígeno. ¿Sí? En este caso la obtención de energía es mayor que en la etapa anterior. Ahora si analizamos la ruta anabólica, ¿sí? Podemos observar que comienza con pequeñas moléculas de la fase 3 del catabolismo
que son los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Los cuales son transformados a aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos o glicerol. Y en la etapa 3 del anabolismo se ensamblan estas moléculas para formar proteínas, polisacáridos y lípidos. Todos estos pasos requieren del gasto de energía, como ven aquí, mediante la hidrólisis del ATP. Entonces, en todos los casos del anabolismo se requiere el gasto de energía mediante ATP. Una vez absorbidos los nutrientes en el tracto intestinal, deben ser conducidos por el torrente sanguíneo a los distintos tejidos. Por ejemplo, glucosa al sistema nervioso, al hígado, al músculo, al tejido adiposo. Entonces, dentro de los nutrientes que son conducidos a las células hepáticas tenemos a los azúcares, que se utilizan para obtener glucosa. El hígado es el principal responsable del mantenimiento de un nivel constante de glucosa en sangre, es decir, la glucemia. Obtención de energía para el hígado. Si no se necesita energía, se utiliza para sintetizar glucógeno, que es el polisacárido de reserva, es decir, que se activa la glucogenogénesis. Cuando existe un excedente de azúcares, se utiliza para sintetizar ácidos grasos, los cuales se almacenan en el tejido celular subcutáneo o en la cavidad abdominal, hacia donde son transportados. En el caso de los lípidos, parte van a ser utilizados para la síntesis de lipoproteínas, que viajarán por la sangre hasta los tejidos periféricos. Otra parte será degradada hasta ácidos grasos, los cuales serán transportados mayoritariamente al corazón y al músculo esquelético. Otros se utilizarán para la obtención de energía para el hígado y otros para la síntesis de colesterol. En el caso de los aminoácidos, parte de estos abandonarán la célula hepática, alcanzando otros órganos a través de la circulación periférica, y una vez en ellos serán utilizados para la síntesis de nuevas proteínas. Otra fracción será utilizada por el propio hígado para sintetizar sus proteínas. Y cuando hay un exceso de aminoácidos, el hígado es capaz de utilizarlos para producir otros compuestos como glucosa o lípidos, ¿sí? O se produce la degradación y se obtiene energía. La fibra muscular esquelética se ha especializado en la producción de ATP para satisfacer las demandas de energía durante la contracción muscular. El músculo esquelético puede emplear como combustible tanto glucosa como ácidos grasos. Durante el reposo, el combustible preferente son los ácidos grasos. Cuando el músculo esquelético se contrae activamente, la cooperación entre los distintos órganos del cuerpo es muy limitada. Entonces el músculo depende de sus propias reservas, de las reservas de glucógeno y ATP que ya tiene formado. Este tipo de ejercicio se lo llama ejercicio intenso, donde la glucosa será degradada en forma anaeróbica, sin oxígeno. Por ejemplo, cuando uno sale a correr a alguien o corre para alcanzar el colectivo. Sin embargo, cuando el ejercicio aeróbico es prolongado, ¿sí? Una persona que corre mucho todo el tiempo, que corre varios kilómetros, el cuerpo no dispone de suficiente glucógeno para proporcionar la energía que requiere, porque este tipo de ejercicio requeriría mayor cantidad de energía. Durante esta actividad física sostenida cambia la utilización de glucosa hacia la de los ácidos grasos. ¿Pero qué ocurre en los órganos vitales? El combustible preferente de las células nerviosas es la glucosa. El cerebro posee un metabolismo aeróbico muy activo, de tal forma que una persona adulta, normal, utiliza en estado de reposo alrededor de un 20% del consumo total de oxígeno. Las neuronas apenas almacenan glucógeno, lo que las hace dependientes de la glucosa que reciben del torrente sanguíneo proveniente del hígado.
¿sí? Si el nivel de glucosa desciende por debajo de un valor o de un nivel crítico, aun siendo este descenso poco duradero, pueden aparecer síntomas de alteraciones cerebrales, ¿sí? La glucosa se degrada para obtener energía que será utilizada para generar impulsos nerviosos y la síntesis de proteína. El músculo cardíaco presenta una intensa actividad metabólica de forma permanente y es de tipo aeróbica. El combustible que utiliza esta célula cardíaca puede ser la glucosa o los ácidos grasos. Sin embargo, no almacena ni glucógeno ni tampoco grasas. El riñón posee un metabolismo aeróbico también muy activo, puede utilizar ya sea glucosa como ácidos grasos y aminoácidos. Todos ellos van a ser degradados para la obtención de energía. Y la mayor parte de esta energía o ATP generado será utilizado para la formación de la orina, mediante la acción de mecanismos de transporte activo. ¿Quiénes regulan el metabolismo? ¿Sí? Las hormonas. Entonces, el conjunto de procesos metabólicos se encuentran finamente regulados por biomoléculas endógenas que conocemos como hormonas. Un ejemplo clave de la regulación metabólica es la regulación de la glucemia. Las hormonas responsables de esta regulación son hormonas que son secretadas por el páncreas endocrino, y se la conocen como glucagón e insulina. Veamos un ejemplo. Cuando la concentración de glucosa es baja en sangre, el páncreas produce el glucagón, ¿sí? Que es segregado por las células alfa del páncreas. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Estimula el desdoblamiento del glucógeno, que estaba en el hígado. De esta manera se produce una descarga de glucosa en la sangre, restableciendo los niveles normales de glucosa. Teníamos niveles de glucosa bajos, luego de la acción del glucagón, el nivel de glucosa en sangre aumenta. Ahora, ¿qué ocurre cuando la concentración de glucosa es alta o sube? El páncreas secreta otra hormona, que es la insulina, es segregada por las células beta del páncreas, que estimula la absorción de la glucosa por las células y la conversión de glucógeno en el hígado. Entonces, de esta manera, los niveles de glucosa en sangre disminuyen y se restablecen los valores normales. Esto se lo conoce como homeostasis. Para terminar, veamos qué ocurre en el ayuno y pos la ingesta. En la hipoglucemia, es decir, cuando tenemos bajos los niveles de azúcares, el organismo tiende a echar mano de sus reservas para obtener la energía necesaria para sobrevivir. Hay distintos tipos de ayuno, pero pensemos en un ayuno de pocas horas, como el ayuno de la noche. ¿Qué ocurre? Como la glucosa disminuye en sangre, aumenta la secreción de glucagón y disminuye la de insulina. El glucagón lo que hace es promover la glucogenólisis, generando un aumento de los niveles de azúcar, ¿sí? Es decir, de glucosa. A nivel de lípidos, promueve el desdoblamiento de los triglicéridos y un aumento de la concentración de ácidos grasos en sangre. En la posingesta, la insulina a nivel muscular aumenta la permeabilidad de la membrana para facilitar el ingreso de glucosa y aminoácidos. A nivel de carbohidratos, la insulina aumenta el transporte de glucosa al interior de la célula, produciendo la disminución de los valores de glucosa en sangre. Es decir, promueve la glucogenogénesis, que era el almacenamiento de glucosa como ¿quién? Como su polisacárido, que era el glucógeno. Y a nivel de los ácidos grasos, la insulina favorece su almacenamiento en el tejido adiposo.